Entonces, hoy empezamos. Si usted ha salido, a lo mejor ha sido curioso, cuando usted sale aquí al pasillo, ahí hay un rótulo que dice visión y misión de la iglesia. Y es interesante porque la visión y misión de la iglesia, cuando yo veo las diferentes iglesias, yo escucho a varios pastores de diferentes partes del mundo, escucho pastores muy jóvenes, de una manera de predicar pues nueva, fresca, y escucho pastores ya de adultos de 70, 80 años, que uno realmente se sorprende de la sabiduría que tienen esos hermanos. Y muchos de esos hermanos nunca fueron a un seminario, pero uno realmente tiene que aprender de ellos, porque son bien bíblicos, buena doctrina y bueno, es buena enseñanza. Y es interesante porque uno se nutre con ellos. Pero una de las cosas que a mí me sorprende es que cuando hablamos de la visión para nosotros como creyentes de una manera individual, pero al mismo tiempo para la visión de la iglesia, cada uno tiene una manera diferente de verlo. Porque fíjese, escucho por ejemplo pastores allá por el mes de enero que empiezan a decir, para este año la visión de la iglesia es, este es el año de la prosperidad. Entonces el enfoque de la iglesia ese año va a ser próspero. Otro dice, no, este año es el año de la victoria. Y cada uno tiene ese tipo de eslogan para hablar de la visión, pero realmente yo creo que la visión que debemos tener como personas, como creyentes y como iglesia, tiene que ser cristocéntrica. ¿Qué dice la Biblia en cuanto para la cual Dios me llamó realmente a esta tierra? ¿Por qué estoy acá? Y es impresionante porque la Biblia nos dice que los principios realmente que mueven la vida de una persona, los principios que mueven a una iglesia, realmente tienen que estar basados en la palabra de Dios. No en lo que usted opina ni en lo que yo opino, porque las opiniones pueden variar, hermano. Entonces realmente es importante entender, mire, en el tema matrimonial, por ejemplo, yo he escuchado hombres que me han discutido diciéndome, hermano, la Biblia dice que el hombre tiene todo derecho de someter a su mujer. Yo digo, pues, ¿dónde dice eso? No, que así me enseñó mi pastor. Sí, pero es que la Biblia no dice eso. Cuando Dios le habla a la mujer, no al hombre, cuando Dios dice en la Biblia, Él se enseñará de ti, le dice a la mujer, no al hombre. Dios nunca le dio la orden al hombre que se enseñara de su mujer. Si no, búsqueme la Biblia donde dice eso. No dice, hermano. Eso es consecuencia del pecado y fue para la mujer, pero se da cuenta cómo la Biblia uno la ve de diferentes puntos de vista. La venida de Cristo, hay 7 años entre la venida de Cristo, entre el rapto y la tribulación, y la segunda venida, perdón. Muchos dirán que sí, pero otros dirán que no. Entonces las opiniones pueden ser variadas. Entonces tenemos que ir a lo que el texto bíblico dice. Si la Biblia lo dice, yo lo acepto, hermano. No importa lo que mi denominación crea. Entonces cuando hablamos de la visión, la palabra visión se define como la capacidad para comprender las cosas de manera adecuada para tomar las decisiones correctas. La visión es hacia dónde yo voy, qué es lo que quiero en la vida. Una persona, hermano, toda iglesia debe tener una visión clara de qué es lo que realmente Dios quiere en la vida. Entonces la visión es nuestro sueño, lo que queremos lograr. Aquello que nos mueve realmente a hacer las cosas que hacemos en la vida, es aquello que nos impulsa hacia adelante, aquello que nos da sentido, dirección. Aquello realmente que nos ayuda a establecer objetivos y metas en la vida. Hermano, una persona que no tiene metas es una persona que no va a ningún lugar. Imagínense que usted fuera a la escuela. Usted llega a la escuela y se mete a una clase y le pregunta, hermano, ¿usted qué va a estudiar? No sé. Lo importante es que estoy en la escuela. Entonces se mete a psicología, se mete a sociología, se mete a contabilidad, se mete a medicina, pero usted no sabe qué es lo que quiere. La pregunta es, ¿cuándo usted va a saber que terminó? Nunca, porque no tiene claro realmente por qué está en el lugar adecuado, pero no tiene la visión adecuada. Entonces, ¿cuál es la visión realmente que Dios espera que usted y yo tengamos? Y otra vez, usted podrá discutir conmigo, pero vamos a ir viendo a lo largo de la Biblia cómo la Biblia apoya esta visión, tanto para el ser humano en personal, también como para la iglesia. La visión que como iglesia y como individuos debemos de tener es que tenemos que crecer para multiplicarnos. Es decir, yo crezco, hermano, en mi relación con Dios. Una persona que no se multiplica es una persona que no está creciendo. Si usted sigue siendo el mismo que era hace 20 años, significa que no ha crecido. Significa que en su vida, su relación con Dios está todavía en pañales como estaba al principio. Si usted sigue ya después de 20 años, sigue siendo la misma persona iracunda, la misma persona enojona, la misma persona chismosa, la misma persona criticona. Entonces, ¿cuál es el cambio que Cristo ha hecho en su vida?
Es decir, la persona no ha crecido. Cuando un pastor, hermano, se relaciona con muchos pastores y con muchas iglesias, y es impresionante cómo muchas iglesias no pasan de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no saben para qué están ahí. Porque hay iglesias que su visión es hacer plata. Cuando te escucha el pastor, todo lo que habla es dinero, 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 y como que el dinero fuera el centro de nuestra relación con Cristo. Cuando la Biblia realmente no habla de eso. Entonces, la Biblia nos dice que tenemos que tener una idea clara de que Dios quiere que crezcamos y que nos multipliquemos. Ahora, crecer es el propósito de Dios para nosotros, como individuos y como iglesia. Y cuando hablamos de crecer, si usted va conmigo a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vea, por favor, Mateo capítulo 28. Es interesante cómo en este pasaje el Señor nos menciona que uno de los aspectos importantes dentro de esa visión de Dios para nuestra vida, cuando Cristo se fue de este mundo, le dejó a la iglesia una orden bien sencilla. Y una de las órdenes más desobedecidas a lo largo de la historia en el mundo. Es lo que la gente ha llamado la gran omisión, o como la gran omisión, realmente las cosas que no queremos hacer como iglesia. Dice Mateo 28, versículo del 18 al 20. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús está diciéndole a la iglesia, a los apóstoles de una manera personal, recuérdese, eran los apóstoles, los líderes de la iglesia, y Él les aclara a Pedro y a todos los discípulos que el único que manda en la iglesia es Cristo, hermano, nadie más. Los pastores somos simplemente instrumentos que Dios ha llamado para un servicio, como son los diáconos, los ancianos, la alabanza, los maestros, todos somos llamados a un servicio. Pero Jesús dice, óigame, la única autoridad en la vida de cada creyente, la única autoridad en la vida de la iglesia es Cristo, no hay otro, hermano. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, no hay otra, hermano. Ahora, ¿por qué Jesús entra con esa aclaración? Porque Jesús sabe que como seres humanos es bien natural tratar de discutir la autoridad de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Justo el viernes se alargó la clase porque el tema de la voluntad de Dios, de saber realmente lo que Dios quiere en nuestra vida, nos atormenta, pues, porque no sabemos qué es lo que Dios quiere realmente en nuestra vida, porque no conocemos la palabra. A veces he hablado con mi esposa y me dice que es impresionante cómo la gente viene y te dice, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Óigame, si estoy yo luchando para encontrar la mía, ¿cómo le voy a decir la suya? Vaya a la Biblia, hermano. La Biblia es bien clara que es la voluntad de Dios para nuestra vida, tanto en lo individual como iglesia. Está allí. Entonces Dios quiere que entendamos que Dios quiere que crezcamos en nuestra vida cristiana. Es impresionante cómo la Biblia nos dice que cuando nosotros nos multiplicamos, tenemos que multiplicarnos en hacer discípulos, que es lo que menciona aquí Mateo 28, dice el versículo 19, por tanto vayan. Es impresionante que este versículo ha sido tan manipulado porque los misioneros dicen, no, aquí dice por tanto id, y hacen el énfasis de ir a los países lejanos de donde estamos. No, hermano, aquí realmente ese verbo está en el tiempo gerundio y dice que tenemos que ir, cuando vayamos en cualquier lugar, hagamos esto. Dice, hagamos discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Bueno, otra vez el versículo 19. Por tanto, id y vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la orden de Jesús acá, hermano? Que vayamos y hagamos discípulos. El evangelismo es parte del discipulado. Pero tenemos que enseñarle. Ahora, ¿cómo yo? ¿Qué necesito yo para enseñarle a un nuevo creyente cuál es la vida cristiana que Dios espera que viva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tiene que hacer un creyente para enseñarle a un creyente nuevo cómo se vive la vida cristiana? Número 1, tiene que conocer Biblia. Número 2, tiene que vivirla. Porque enseñar las cosas es fácil. Pero si yo no vivo lo que estoy enseñando, de nada me sirve, es pura teoría. Es como el médico que enseña en la escuela de medicina cómo operar, pero nunca ha operado. Yo tuve maestros que me enseñaban clases de misiones y nunca habían sido misioneros.
Había maestros que enseñaban cómo ser pastores y nunca habían sido pastores más, ni predicaban, pues. Entonces, todo es teoría. Pero cuando tú vas al campo de trabajo te das cuenta que esa teoría no te sirve de nada. Entonces, Dios quiere que entendamos que Dios no está esperando solamente que conozcamos la palabra, sino que la vivamos. Dios quiere realmente que nos multipliquemos, que crezcamos y nos multipliquemos. Otra vez en el evangelismo, en ganar vidas para Cristo, y también lo hagamos de una manera espiritual a través de discipular a otras personas. ¿Cuántos de aquí tienen cuentas de Facebook? A ver, levánteme la mano, por favor. Ahora, ¿por qué no tiene usted un estudio bíblico en Facebook? Usted tiene amigos en sus países, pues dice, oye, ¿no te gustaría estudiar la Biblia conmigo en Facebook, en Messenger o en un Zoom? ¿No te gustaría estudiar la Biblia? Mira, ahí no tiene problemas usted porque la gente no lo está viendo. Pero hay formas, hermano, de hacerlo. Hay maneras en las cuales nosotros podemos realmente alcanzar a otras personas para Cristo. Pero las excusas están ahí. Entonces Dios quiere que entendamos que Él quiere que crezcamos y que nos multipliquemos. Ahora, para crecer y para multiplicarnos, una de las cosas que necesitamos es morir al yo. Porque, hermano, cuesta dejar de hacer cosas para servir a Dios. Cuesta, hermano. Cuesta. Mi esposa empezó un grupo hace mucho tiempo en México. Al principio eran las dos sobrinas. Y las dos sobrinas después ya no pudieron conectarse por cuestión de estudio, pero ellas habían invitado a la abuela, y la abuela invitó a la vecina, y la vecina invitó a sus nietos y a sus hijos, y ese grupo se fue creciendo, creo que ahora van más de 2 años, y ya se convirtieron. O sea, sí se puede, hermano, sí se puede. Pero el Señor quiere que entendamos que no podemos estar poniendo excusas. Dice, entonces, para crecer y multiplicarnos debemos de morir al yo. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12, tenemos que morir al yo, mi hermano, porque muchas veces seguir la visión de Dios para nuestra vida va a implicar sacrificio. Va a implicar sacrificio. Yo le digo, por ejemplo, esto que hablaba de las parejas, hermano, implica un sacrificio económico. Pero como decía alguien, es más caro un divorcio que 60 pesos por una comida. Entonces, si vale la pena hacer la inversión, entonces para Dios es importante que estemos dispuestos a hacer la inversión para que nuestra relación con Él realmente mejore y sea lo que Dios espera que sea. Juan capítulo 12, versículo 24, dice Jesús, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús dice, oye, yo quiero que estés dispuesto a hacer el sacrificio por mí. Demuéstrame cuánto me amas. Demuéstrame cuán importante soy para tu vida. Porque, hermano, darle a Dios lo que no nos cuesta, eso a Dios no le sirve. David lo dijo, no le daré a Dios cosas que no me cueste. Cuesta, hermano. Cuesta, no es fácil. Ustedes, por ejemplo, el grupo aquí tocando, hermano, se oye bonito tocar. Pero nosotros los viernes vamos a las 12 de la noche de acá, hermano. Y a veces ahora generalmente la carretera está cerrada y tenemos que irnos por las calles secundarias y eso nos toma más tiempo. Pero vale la pena. Vale la pena hacerlo. ¿Sabe cuánto tiempo invierten las maestras para las clases que preparan? Mucho tiempo, muchas horas. ¿Sabe cuánto toma preparar un sermón? Mucho tiempo. Pero vale la pena hacer las cosas para el Señor. El Señor dice, tienes que estar como el grano de trigo, dispuesto a morirte, morir a tus deseos y hacer las cosas realmente para la honra y gloria a Dios. No es fácil, pero no hay mayor privilegio. Yo digo, qué bendición va a ser cuando lleguemos al cielo y el Señor nos diga, bien buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mire, qué bendición va a ser que Dios tome en cuenta lo poco que yo hice. Pero qué vergüenza será cuando Dios me diga, bueno, ¿y tú qué hiciste? No tener que decir absolutamente nada. Porque recuerden, solamente a Dios, ¿qué excusa le podemos dar? Ninguna. Entonces, el crecer, el tener esa visión de seguir esa relación con Dios y estar al punto de tomarlo a Él como lo más importante de nuestra vida, implica un sacrificio. En Juan capítulo 3, versículo 30, vean lo que dice por favor en este versículo, Juan capítulo 3.
En Juan capítulo 3. Es impresionante en este pasaje porque el Señor establece de una manera bien clara cómo para Él es importante que estemos dispuestos a hacer las cosas de tal manera que el nombre del Señor sea glorificado. Fíjense que ahí en este pasaje de Juan 3, Juan el Bautista tenía un ministerio bien próspero, estaba siendo el último profeta del Antiguo Testamento, estaba predicando un mensaje que sacudió a la sociedad de ese tiempo. Juan le decía que era una generación de víboras. Juan le decía que ya el hacha estaba puesta y que Dios iba a cortar a todo aquel que no estaba solamente en una relación íntima y personal con el Señor Jehová. Pero entonces de pronto la gente viene a decirle a Juan: oye Juan, pero es que aquel que tú bautizaste en el río Jordán está haciendo más discípulos que tú, que era Jesús. Entonces Juan dice un principio que para nosotros debería ser la clave de todo. En el versículo 30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, es necesario que Él sea importante y que yo sea menos importante. Es necesario que Él sea el que sobresale y no nosotros. Cuando en una iglesia, hermano, es el pastor el que sobresale, el que la gente lo pone en alto, hay un problema ahí. Porque la gente no está viendo al que murió por ellos, sino a un ser humano imperfecto. Y por eso cuando ese pastor cae, la iglesia se desarma. La iglesia no sabe qué hacer porque el ídolo que tenían, se llame apóstol, profeta, pastor, líder, lo que sea, se cayó. Y ya no saben qué hacer. Y es un problema. El Señor dice claramente: es necesario, dice Juan, que Él crezca y que yo venga. Yo haga más chiquito y que sea más grande. Lo más importante realmente para nuestra vida. Ahora, yo también tengo que entender, hermano, que cuando yo voy logrando esa visión de crecer en mi vida espiritual, yo tengo que estar dispuesto a darle a Dios el primer lugar de todo. En todo, hermano. Lo que sea. Cuando Dios me llama a hacer algo, yo no tengo que discutir, hermano, es un privilegio servir al Señor. Vea lo que dice aquí la palabra. Aquí en Lucas capítulo 14, el Señor Jesús dice que hablando a las multitudes, el capítulo 14, versículo 25, dice que mucha gente seguía a Jesús, porque era atractivo, hermano. Cuando Jesús predicaba, dice la Biblia que la gente decía: este habla como quien tiene autoridad y no como los religiosos. Pero también había gente que seguía a Jesús porque veían los milagros. Había gente que seguía a Jesús por la comida. Había gente que seguía a Jesús porque era algo nuevo, algo atrayente. Pero en este pasaje Jesús los confronta. Y de hecho Juan 6 dice que había gente que después de que escucha estos mensajes de Jesús, empiezan a alejarse de Él porque ya no es el evangelio de la bendición, sino el evangelio del compromiso. Y eso nos cuesta, hermano. Mira lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice: grandes multitudes iban con Él, o sea, con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, hermano, lo que está diciendo Jesús acá es que no importa, hermano, lo que usted y yo pensemos, la opinión que tengamos. Si esa opinión que tenemos no va de acuerdo a lo que Dios cree, a lo que Dios dice en su palabra, tu opinión y la nuestra sale sobrando. ¿Sabes? No le interesa, pues, lo que tú opines, lo que tú pienses, cómo tiene que vivirse el cristianismo. Hay gente, yo he encontrado gente que me ha dicho: no, hermano, lo importante es sembrar en el reino. Es sembrar en el reino. Es decir, dar dinero a la obra y Dios va a prosperar. Como decía, no sé si era pastora, una señora, decía, no escuchen, decía, se metió la mano a la bolsa y no encontraba nada, y le dijo a alguien: oye, tienes un billete de $100, y le acercan un billete y ella lo agarra y dice: ¿no escuchan cómo el billete habla? Y el billete en este momento me está diciendo: ponme en el plato y Dios te va a dar 100%. Óyeme, qué buen negocio. Si yo le doy $100 a Dios y Dios me va a dar el 100%, ¿cuánto es eso? Está buen negocio. Entonces la gente dice esto: pare de sufrir, hermano. ¿Quién no quiere sufrir acá? Dejar de sufrir, todos.
Entonces cuando el pastor dice, venga y dé la ofrenda de 10,000 pesos, bueno, ¿por qué no pasó en México? 10,000 pesos, hermano, 10,000 pesos es mucho dinero en México. Y son los privilegiados, pasa la persona a los 10,000 pesos y dice, Dios te sana en este momento. Óigame. Y luego dice, bueno, dice, aquellos que son un poco pobretones, a ver, los que tienen 5,000 pesos, pasen acá. Ustedes a lo mejor Dios se acuerda y los bendice. Ahora los que tienen 1,000. Hermano, mucha gente sencilla, uno le duele el corazón cuando ve a la gente llegando a dar 1,000 pesos. Es mucho dinero para una persona pobre allá. Según el salario mínimo, es el salario de 5 días de trabajo. Y la gente lo da creyendo que Dios los va a bendecir porque dieron 1,000 pesos a la ofrenda. Dice, bueno, ya dicen los que son acabados, los que no tienen gran cosa, echen lo que pueda. Dice, pero ustedes, ¿quién sabe si Dios los va a reconocer? ¿Quién le ha dicho a usted que la fe se vende, hermano? ¿Cuál es el problema? Que esa gente llega a pensar que porque dan dinero, Dios los tiene que pasar por alto cualquier pecado que hagan en su vida. No, hermano. ¿No ha leído usted en la Biblia que dice que todo el oro y la plata es del Señor? Yo no necesita a nadie usted. Hace mucho tiempo alguien me dijo, cuando yo me vaya de mi iglesia, la iglesia se va a ir a pique económicamente. Porque esa persona andaba en pecado y no quería que nadie le dijera nada. Porque hay gente que piensa que porque da plata, eso lo exime del pecado. No, hermano. Cuando usted llegue delante de la presencia de Dios, cuando yo llegue, hermano, eso no vale. ¿Usted cree que cuando yo llegue al cielo le voy a decir al Señor, a ver, va a decir, yo sé que Dios me va a pedir cuentas a mí como pastor? Eso es lo que dice la Biblia. Dice que me va a pedir cuentas de todo lo que la gente ha hecho, la congregación ha hecho. Y lo que yo hice en mi parte. Cuando me pida cuenta, usted piensa que Dios me va a decir, a ver, Manuel, ¿tú qué hiciste? No, Señor, yo era el pastor de la iglesia. Me va a decir, bueno, está bien, pues pásale, no hay problema. No, hermano, me va a pedir cuentas personales de mi vida. Me pedir cuentas de lo que he hecho, hermano. Su ministerio. ¿Usted cree que Dios me va a decir, a ver, Manuel, entrégame cuenta de fulano de tal? Hermano, yo le voy a decir, mire, Señor, yo prediqué todos los domingos. Y usted sabe, tú eres el que daba la palabra, pero esta persona no me quiso cambiar. Yo he visto gente, hermano, literalmente, no acá, no, en otra iglesia, que lo ven a uno con un rencor, hermano, por lo que uno está diciendo, como que uno tuviera la culpa. ¿Usted cree que yo no me peleo con el Señor en la semana? Mire, yo he tratado por años de que el día sábado acostarme temprano para estar fresco en la mañana. No puedo, hermano. No puedo. Mi esposa a veces se levanta a 2 de la mañana y me ve en la mesa y me dice, ¿estás hablando solo? Le digo, no, estoy peleando con el Señor. Porque a veces lo que tengo que predicar aquí al frente a mí me está pegando y no me gusta, hermano. No me gusta, no quiero. Pero al final de cuentas tengo que hacerlo. Entonces para el Señor lo importante es la opinión de Él, hermano. ¿Cree que Dios le va a decir, a ver, fulano, ¿cuánto tiempo serviste en la escuela dominical? No, hermano, Dios va a buscar mi vida, lo que yo realmente soy, lo que la gente no ve, eso es lo que Dios va a buscar. Pero cualquiera puede aparentar, hermano, hacer un montón de cosas. Hace poco conocimos a una persona encargado de su iglesia, líder. Me acuerdo que hablamos con esa persona y uno lo veía y uno decía, wow, qué espiritual esa persona. 70 años. Dejó a la esposa, hermano. Dejó a la esposa. Después de muchos años de casados, ya con hijos, con nietos, con bisnietos, dejó a la esposa. 70 años, hermano, líder de la iglesia. Y usted dice, óigame. Ahora, lo interesante es que no se fue con una joven, se fue con otra de 70. Y fíjate cómo es Dios soberano, que Él se va, porque Él cuenta de testimonio, se va a una fiesta y andaba en el baile moviendo el esqueleto. Y una muchacha se le acerca y le dice, ¿qué andas haciendo aquí? Yo le hubiera preguntado lo mismo a ella, pero la cosa es que ella estaba ahí por un propósito. Y le dice, estás en el lugar equivocado. Y ella lo confrontó con la palabra, hermano.
y él fue sensible y volvió a la iglesia. Pidió perdón a la iglesia y pidió perdón a la esposa. Y ahora están juntos otra vez. A cualquiera nos puede pasar, hermano. Como dice el dicho por ahí, cara vemos, pero corazón no sabemos. Yo me acuerdo hace muchos años cuando Jimmy Swaggart se paraba a predicar. Es impresionante, cuando él predicaba, de verdad que era impresionante cómo Dios lo usaba, hermano. Pero un momento determinado Jimmy Swaggart empezó a predicar sobre el adulterio insistentemente. Todo el tiempo era el mensaje. Hasta que lo descubrieron que él estaba viviendo con la secretaria. Pero oye, era Jimmy Swaggart. Y no le podía decir nada. Cuando lo confrontó la iglesia, ¿sabe lo que hizo Jimmy Swaggart? No se quiso someter a la autoridad de la iglesia. O dice en la Biblia, pues hay que llamar a la persona. Y si no quiere, entonces llama a alguien de testigo. Y si no quiere, llama a la iglesia. Y no quiso, ¿por qué? Porque era una persona muy conocida. ¿Se da cuenta? Entonces no, hermano, la Biblia claramente nos confronta con la cuestión de darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el mayor pecado de nosotros los pastores? Que no tenemos tiempo para pasar en intimidad con Dios. Estamos tan ocupados en dando consejería, estamos tan ocupados en preparando estudios bíblicos, en preparando sermones, estamos tan ocupados en haciendo otras cosas del ministerio que nos olvidamos del Señor del ministerio. Hasta que Dios tiene que bajarnos del pedestal y ponernos en el piso. Ahora, si Dios lo hace conmigo, no se preocupe. Un día le va a tocar a usted también. Lucas 9, dice la palabra que no solamente tengo que darle a Dios el primer lugar en mi vida para poder seguir esa visión de parte de Dios para mi vida. Y cuando le decíamos que Dios quiere que crezcamos para multiplicarnos, usted ahorita va a ver algunas cosas que la Biblia nos enseña. En Lucas capítulo 9, para yo lograr lo que Dios quiere en mi vida, tengo que ser decidido, hermano, tener carácter, o sea, mantenerme ahí, que no va a ser fácil. No va a ser fácil, hermano. No va a ser fácil. Lucas 9, versículo 62, dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino, hermano. Dios no quiere gente. En español hay una palabra que a lo mejor los que son de acá no van a entender, pusilámine, que es una palabra que significa que una persona que tiene un carácter variante, que hoy es y mañana no. No, hermano, para Dios la persona tiene que ser decidida, porque a veces Dios te va a pedir que hagas cosas que no son fáciles. Imagínense que un día, por ejemplo, usted se levante en la mañana y usted dice, Señor, háblame en esta mañana, ¿qué es lo que tú quieres que haga yo en este día? Y después cuando usted lee la Biblia, el Señor le dice, ve y cásate con una adúltera. Óigame. Eso le mandó Dios a Oseas, hermano. Y eso no era un mensaje fácil. Oye, el profeta. O cuando dice al profeta que haga tortas de estiércol. Imagínese Dios mandándole a usted como ama de casa, mi amor, mi hija, hoy en este día quiero que hagas unas tortas grandes de excremento de vaca. Y usted dirá, no, ese es el diablo hablándome. No, hermano, el profeta, cuando escuchó eso de Dios, tuvo que hacerlo. A Jeremías Dios le dijo que anduviese desnudo en la calle, hermano. ¿Usted se imagina? Pero es que para Dios no hay precio que sea tan grande cuando nosotros lo amamos a Él. Debo estar decidido a hacer las cosas como Dios quiere. Como dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando no tengo la convicción de lo que Dios quiere, hermano, voy a andar cambiando de un lado para otro. Hermano, mire, dejémonos, por favor, de enfocarnos en denominaciones. ¿Usted cree que cuando Dios venga a buscar a la iglesia va a decir, a ver, primero, ¿a quién me llevo primero? ¿A los bautistas o a los pentecostales, a los de la alianza, a los metodistas, a los presbiterianos? ¿Cuál me llevo primero? No, hermano. Dios viene a buscar a la iglesia. No denominaciones. Si usted es de los que no le gusta cantar, yo creo que Dios, que tiene un sentido de humor tremendo, lo va a poner allá a usted en medio de pentecostales. Y a eso que le gusta gritar sin sentido, cuando no hay que gritar, lo va a poner con bautistas de arriba. Porque, hermano, Dios no viene por denominaciones, viene por gente que esté comprometida con Él, que esté dispuesto a pagar el precio. No es fácil. No es fácil. ¿Sabe que en este tiempo la iglesia tiene una crisis? Porque no solamente hay pastores que se suicidan, pastores que están dejando los ministerios, porque no hay plata para pagarles el salario.
porque ya están cansados de todos los problemas que hay en la iglesia, porque ya están cansados de tantas cosas que pasan. Oye, matrimonios de pastores desarmándose. Es duro. Cuando Dios te llama a hacer la obra de Él, hermano, vas a tener que pagar un precio y no va a ser fácil. Pero Dios quiere que seamos constantes dependiendo de Él todo el tiempo. Mira este pasaje en Juan capítulo 15. Y este pasaje es muy controversial porque uno lo toman de un lado y otros lo toman de otro lado. Pero vea cómo dice el Señor Jesús en este pasaje. Para el Señor Jesús tenemos que estar pegados a Él, en una relación cercana con Él, dependiendo de Él, todo el tiempo con la palabra. Fíjese, cuando yo estoy en mi tiempo devocional, trato de no acordarme de lo que voy a predicar el domingo, porque ese es mi tiempo con Él. Yo quiero que Dios me hable a mí, que me diga algo a mí. Pero en Juan 15, versículo 1, vea cómo el Señor Jesús confronta a los discípulos y les dice: yo soy la vid y mi Padre, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. O sea, Jehová es el labrador, el Padre. Todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que los he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Hermano, hay cosas que no van a pasar dentro de la iglesia hasta que no pasen en mi vida personal. Yo no puedo hacer cosas, hermano, en la iglesia a menos que pase en nuestra vida personal. ¿Cómo quiere usted que realmente nuestros hijos se apeguen a una relación con Dios cuando no lo ven en usted? ¿Cómo usted le exige a sus hijos que lean la palabra cuando nunca lo ven a usted leer la palabra? ¿Cómo quiere usted que nuestros hijos oren si nunca nos ven orando a nosotros? Entonces es una relación personal, hermano, con el Señor. Y el mayor problema, como decía alguien, de una iglesia o de una persona, es la falta de visión, hermano, de saber hacia dónde vamos. Y otra vez a lo largo de este tema vamos a estar repitiendo que la visión nuestra debe de ser crecer para multiplicarnos. Yo crezco en mi relación con Dios y me multiplico en otras personas a través de evangelizarlos, a través de hacer discípulos. Usted me dice: no sé a quién discipular. Hermano, comencemos con nuestros hijos. Comencemos con nuestros hijos. Usted dice: pero ya mis hijos se fueron. Bueno, con la esposa. Siéntala en la sala y diga: mi amor, siéntate, vamos a compartir la palabra. Déjame ser tu pastor. Y a lo mejor voy a hacer algo que a lo mejor le va a molestar a algunos. Pero hermana, si su esposo no se anima, tome la iniciativa usted. Dígale: mi amor, aquí estoy en la sala, párese ahí y compártame la palabra. Y le va a caer de otra que hacerlo, hermano. Pero cuando él experimente el privilegio que tenemos como hombres de compartir con nuestras esposas, con nuestros hijos, va a querer, va a decir: no, ya no me obligas a sentarme aquí a predicar. Él va a querer hacerlo, hermano. Porque no hay mayor cosa, no hay mayor bendición que ser útil para el Señor, hermano. No venga a decirme: pastor, arregle mi matrimonio. No, hermano, si esa es responsabilidad suya como hombre. Usted es el pastor. Yo lo veo aquí a usted el domingo y a veces el viernes, pero a usted lo ve a su mujer todos los días. Entonces tiene que ser usted. Tiene que ser usted. Y el problema es, hermano, que cuando nosotros realmente no seguimos la visión de Dios y llegamos al punto de hacer las cosas como nosotros queremos, y entonces caemos en un desorden. Si usted no sabe hacia dónde va, es claro que cualquier cosa va a hacer y va a pensar cosas importantes. A veces perdemos las cosas, el tiempo, en cosas que son importantes, pero no son lo esencial. Bueno, los trabajos son importantes, todos tenemos que trabajar, pero ¿sabes qué? El trabajo se va a quedar aquí cuando tú te mueras. En el trabajo te pueden votar, pero ¿y tu familia? Mis hijos, hermano. Pero es que no es fácil para nosotros, hermano, cuando llegamos a la casa y nuestro hijo mayor no quiere venir a la iglesia. Es difícil. Nosotros seguimos insistiendo, hermano. Ven, es hora de comer, vamos a leer la palabra, vamos a estudiar. Y no le gusta, pero yo le digo: pero esta es mi casa, si no le gusta, ahí está la puerta, váyase.
Y no es fácil, porque uno en el fondo el corazón se le hace chiquito porque uno quiere que los hijos están ahí cerquita. Pero ahí está. En Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Vea lo que dice en la Reina Valera. Sin profecía, dice, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, se enloquece como un caballo que no tiene freno. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y la Reina Valera actualizada dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Y en la Nueva Biblia de los Hispanos dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Una persona desenfrenada es una persona que va a hacer cosas inútiles, a la loca, sin pensar, va a perder el tiempo en lo que no es importante. ¿Y sabe qué? No hay cosa más frustrante que llegar a una edad y darse cuenta que no lograste nada en tu vida. Pero no hay mayor frustración que llegar a tu vida espiritual ya a una edad y decir, oye, sigo igual como hace 20 años. No he crecido. No he crecido, sigo siendo el mismo de antes. Entonces el problema no es el Señor. El problema no es la palabra, el problema no es que no te haya llegado el mensaje, el problema es que simplemente tú no quisiste escuchar, porque no sabías que la visión de Dios para tu vida es que crezcas y te multipliques. No pensamos en esas cosas. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Es sabio, hay que escuchar el consejo de la palabra. Yo le decía a alguien en una iglesia, estaba en la búsqueda de pastor, yo le decía, pero brother, ¿por qué andan buscando pastor? ¿No han visto en la iglesia jóvenes que están comprometidos? Me dice, sí, entonces, fórmenlos, denle el espacio a los jóvenes para ministrar ellos. Claro, si yo soy viejo, ya tengo 60 años, ¿cómo me va a enseñar algo un joven de 20 años? Hermano, Dios usó a Daniel con 14 años para enseñarle al rey del imperio más poderoso en esa época que Dios está en primer lugar antes que cualquier rey. Dios usó a 3 jóvenes que estuvieron dispuestos en Babilonia a perder su vida, como ellos lo dijeron, si Dios no nos salva, que Dios nos salve, pero no vamos a adorarte a ti ni a tu imagen, le dijeron al rey, porque su compromiso era con Dios. Pero no eran realmente gente mayor ni líderes, eran jóvenes, 14 años. Pero ellos tenían una convicción tan plena en el Señor que no les importó dejar su vida con tal de mantenerse fieles al Señor. 14 años. ¿No lee usted en la Biblia que dice que es mejor joven sabio que viejo necio? Claro que sí, hermano. Cuando usted tiene problemas como hombre, no le pida consejo a su mujer. Lea la Biblia dice, no confíes de la que está a tu lado. Es bíblico, hermanos. Amén, dicen los hombres. Hay que buscar al Señor, hermano. Hay que buscar al Señor. El desenfreno, el desorden. Y mire, el problema es cuando vamos caminando sin una visión, una dirección, hermano, vamos a enfrentar decisiones tan difíciles en nuestra vida. Como decíamos, platicábamos el viernes en la clase. Yo le animo a que usted venga los viernes, está buenísima la clase, hermano. Mire, si uno no toma en cuenta lo que Dios quiere, va a haber un momento en que vamos a estar sufriendo consecuencias difíciles en nuestra vida. Y a veces lo más fácil es echar la culpa a Dios o a la otra gente. Pero no, hermanos, el consejo ahí está en la Biblia. Dice en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice que en este pasaje Dios habla a su pueblo, no al mundo, hermano. El mundo es normal que haga cosas que no son lógicas. Pero como pueblo es imposible que hagamos cosas sin sentido, cosas equivocadas, si tenemos el manual de la palabra. El problema es que no lo leemos. Como decía la otra vez, hermano, para nosotros es fácil echarnos una serie completa de Netflix y no pasar 15 minutos leyendo la palabra.
Entonces en Oseas capítulo 4 versículo 6, Oseas 4, 6, vea cómo el Señor le habla al profeta. Recuérdese que Oseas era el profeta a quien Dios le había dicho que tomara a una mujer adúltera como esposa, y no fue fácil realmente para Oseas. Capítulo 4, versículo 6 dice el Señor: mi pueblo fue destruido, está hablando de Israel, pero se aplica a la iglesia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios si no conozco la palabra, hermano? O sea, no podemos decirle al pastor, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida? No, hermano, vaya a la Biblia. Va que ninguno de ustedes, y a lo mejor les parece asqueroso esto, pero que ninguno de ustedes vendría: pastor, fíjese que me ven los dientes, ¿me podría masticar esta hamburguesa para después comérmela? No, ¿verdad que no? No, porque te quiero, óigame, mi hamburguesa yo la mastico. Bueno, es lo mismo, es su vida. Venga y busque en la palabra lo que Dios quiere para usted. Versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero tenían la Biblia, pero no la conocían. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, mira las consecuencias hasta dónde llega hasta los hijos. No me venga a decir después que fue culpa de la iglesia que su hijo anden haciendo cosas que no son correctas. No, hermano. El primer pastor en su familia es usted. No la iglesia, hermano, es usted como pastor. Y cuando no hay un hombre en la casa, es la mujer, la pastora. Es la persona que tiene que dar la palabra a los hijos. Y usted como mujer ve que el hombre no reacciona, hermano, tome las riendas del asunto y dígale: yo voy a administrar a mis hijos. A lo mejor usted no está de acuerdo conmigo, pero hermano, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Y como hablamos en esta semana con alguien, a veces los hombres nos cuesta tomar el lugar que Dios nos ha dado. Nos cuesta. Y eso es bíblico, hermano. ¿Dónde estaban los apóstoles cuando Cristo los resucitó? Escondidos. ¿No como muy machitos, pues? ¿Quiénes fueron a la tumba? Las mujeres. Las mujeres. Ellas no razonaron, hermano, no les dio miedo el que había soldados ahí. Ellas no razonaron de qué es lo que iba a pasar, cómo iban a mover la piedra. Ellas simplemente sabían de que había que ir. Que eran incrédulas, en cierto sentido sí, porque ellas fueron a ungir el cuerpo de Jesús, porque ellas pensaban que todavía estaba muerto. Pero tuvieron más valor que los hombres. Entonces hay un momento en que como hombres tenemos que tomar el liderazgo. Las consecuencias van a estar ahí. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, si seguimos haciendo las cosas como lo hemos hecho hasta ahora, las consecuencias no van a cambiar. Y eso muchas veces nos mete en esclavitud. ¿Sabe cuánta gente ahí está esclava del trabajo? ¿Cuánta gente está esclavizada de otras cosas? De la pornografía, hermano, del Facebook. A veces a mí me da risa cuando voy en la calle y veo en las paradas de autobús toda la gente, hermano, con el celular pegados. Y le tengo una noticia. Aunque a usted le parezca broma, pero el celular no se escuchan, hermano. Fíjese que esta semana mi esposa hizo algo. Ella le llama a su hermana a México y le dice: mira, te van a pagar un dinero, pero no ahorita. Y mi cuñada se llama Raquel. Resulta que al día siguiente le llega un mensaje a mi esposa y le dice: oye, Raquel ya recibió el pago ¿cómo se llama? Western Union. Y me dice mi esposa: mira, ya le llegó el dinero. Pero la cosa es que nunca había mandado el dinero. Ahora, ¿cómo supieron que se llamaba Raquel y que había que hacer un envío de dinero? Bueno, hermanos, nos tienen vigilados. Ahora, si el mundo conoce todo lo que hacemos, imagínese Dios. El pueblo judío en un momento dijo: Dios no nos escucha, Dios no nos ve. Vamos a ser esclavizados. Isaías capítulo 5, versículo 13. Vean lo que dice, Isaías 5:13. Cuando no hay visión, cuando no seguimos la visión de Dios, porque posiblemente usted y yo tenemos visiones, pero el problema es que no es la visión que Dios quiere. Isaías 5:13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Cuál fue el problema del pueblo?
El pueblo judío decía, no, pues somos el pueblo de Dios, jamás Dios nos va a castigar. Jamás. ¿Y qué pasó? Dios destruyó el templo. Dios destruyó al pueblo, los mandó cautivos 70 años. Se los había advertido muchas veces, pero el pueblo decía, oye, ¿cómo si Dios nos ama? Como dice la gente ahora, oiga, si Dios es amor, ¿cómo va a enviar gente al infierno? No, hermano, Dios no envía a nadie al infierno. La gente se va al infierno cuando rechaza el ofrecimiento de salvación de parte de Dios. Pero eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y como yo le digo, hermano, usted y yo podemos amar mucho a nuestros hijos, pero eso no lo hace a ellos salvos. Ellos deben de tener una relación personal con el Señor, una conversión personal. Pero es personal, hermano. No puede uno decir, pues mis hijos son buena gente. Claro que son buena gente y eso no cambia nada. Pero ellos tienen que tener un encuentro personal con el Señor y yo tengo que hacer mi parte. Efesios 5, versículo 15. Cuando no seguimos la visión de Dios, vamos a malgastar nuestra vida en cosas que no son importantes. Yo le decía a mi esposa ayer cuando estábamos aquí en la reunión de parejas, le decía, mi tiempo se está acabando. Y me decía, ¿por qué? Porque ya pues tengo, 59 años, hermano. Me quedan 6 para jubilarme. Ya se acabó el tiempo. Y el tiempo se va rapidísimo. Usted dice, no, me falta mucho. Hermano, cuando uno menos piensa, ya tiene nietos. Entonces el tiempo se acaba. Efesios 5, versículo 15 dice, miren pues con diligencia, con cuidado, cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y lo mencionamos el viernes. Cuando yo voy a cuestionar algo, cualquier asunto que sea en mi vida, tengo que hacerle preguntas a la Biblia. Por ejemplo, si yo voy a hacer algo, es que eso es santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios para nuestra vida es la santificación. Es decir, si hay algo que yo voy a hacer y no es santo, no lo hago porque no es la voluntad de Dios. No importa lo que sea. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos en todo. No hay peor cosa que a Dios le moleste que la gente criticona y la gente murmuradora. Esa fue la razón por la cual Dios castigó al pueblo. En el libro de Éxodo Dios les dijo, ya estoy cansado. Libro de Números, estoy cansado. 11 veces han murmurado contra mí. Dice, por tanto, todos los que vieron los milagros en Egipto, ninguno va a entrar a la tierra prometida. ¿Saben lo que hizo Moisés? Como pastor, decirle, Señor, mira, pero ¿cómo? ¿Qué van a decir de ti la gente? Dios le dijo, está bien. Pero ninguno de ellos va a entrar. Todos van a quedar en el desierto. Y todos se murieron, hermano. Estuvieron 40 años hasta que el último de los que vieron los milagros de Dios en Egipto, se murió. Ahora, ¿eso significa que Dios es malo? No, hermano, significa que toda decisión que yo tome en contra de Dios va a tener consecuencias. Toda. Entonces miremos, dice la Biblia, Efesios 5, ¿cómo andamos? Porque el tiempo se nos va a acabar. El tiempo se va a terminar. ¿Quién le asegura a usted que vamos a llegar al 2030? Nadie. Imagínense que de pronto, ahora con esta crisis, Rusia y Estados Unidos empiezan en crisis. A algunos se le ocurre, en un momento de locura, apretar un botón y salir un misil nuclear. No, hermano, lastimosamente para usted, para mí, estamos bien cerquita de Estados Unidos. Y si mandan para Nueva York, estamos a 6 horas, hermano. O sea, nos va a caer a nosotros también. Si el misil se va un poco más allá y cae en Chicago, bueno, nos vamos igual porque en Chicago cerca está uno de los volcanes más grandes del mundo. O sea que usted y yo nos vamos. Y en ese momento vamos a poder decir, Señor, sálvame hoy sí te voy a servir. No, hermano, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Nadie sabe cuándo vamos a partir de este mundo. Por eso dice, miren cómo andan con diligencia, con cuidado. Porque los días son malos, hermanos. Si usted y yo nos hubieran contado de que la vida iba a ser como es ahora, hace 20 años, no lo hubiéramos creído. Como decía una persona ahí, ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
Oye, usted no puede decir a la gente que es pecadora. No, porque eso es racista. Eso es racista. Alguien ponía una foto y ponía una muchacha, ponía una foto de quién era su vecino. Era un muchacho, bueno, un señor ya canoso, así barrigón y todo barbado. Y decía, este es el vecino que tengo, pero este es el vecino que me gustaría. Ponen ahí a Brad Pitt. Y tú dices, pues qué chiste. Pero hágale un hombre. A ver que un hombre ponga una foto ahí, miren la vecina que tengo y pone una viejita. Nadie se reiría. Y esta es la vecina que me gustaría y pone ahí a una mujer elegante, de curva. Dice, ¿qué dirían? Que es un macho, un obsoleto. ¿Se da cuenta? Porque el mundo ha cambiado, hermano. Ahora, ¿sabe cuál es lo más delicado? Que sus hijos y mis hijos van a enfrentar ese tiempo. Nosotros estamos viendo el inicio. Pero los que tienen hijos chiquitos de 5 o 6 años, ellos no sabemos con lo que se van a encontrar. Por eso tenemos que seguir la visión de Dios, que es de crecer y multiplicarnos. Tenemos que seguir esa visión. Yo tengo que enfocarme de pasar tiempo con el Señor porque el tiempo se me está acabando. Colosenses 3, capítulo 17 dice que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gloria a Dios por medio de Él. Todo lo que hacemos, hermano. El tiempo se nos va acabando. El tiempo se está acabando. Y cuando suena la trompeta, otra vez usted puede tener el concepto teológico que usted quiera. Usted puede decir que hay rapto, que no hay rapto. La cosa, hermano, que la Biblia dice que Cristo viene. Y cuando Cristo venga, se acabó el tiempo. Como siempre le he dicho, hermano, qué duro va a ser cuando en el momento que suena la trompeta, independientemente de la creencia que usted tenga, cuando las trompetas suene y la persona que está en la par suya se vaya y usted se quede, no hay chance, hermano. Y en ese momento usted no puede decir, no, Señor, si te acepto. No, no hay chance. Se acabó la oportunidad. Cada día que pasa es un día menos para que Cristo venga por su iglesia. Y la pregunta es, ¿estoy yo en ese camino? Recuérdese, la Biblia dice que Dios me lleva del punto A al punto E, al punto B. Es una línea recta, pero yo decido si me voy a ir recto, siguiendo el camino de Dios o hacer las cosas a mi manera. ¿Qué dice la palabra? El que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. ¿Sabe dónde me ve Dios ya en este momento? Sentado en lugares celestiales con Cristo, allá en el cielo. Pero mientras llego allá, hermano, va a haber momentos en los cuales yo tengo que tomar la decisión de apegarme al Señor y decir, Señor, voy a hacer las cosas como tú quieres, voy a dar prioridad a lo que tú le das prioridad, voy a seguir la visión que tú tienes. Recuerda, yo no le digo que la visión de la iglesia o de suya tiene que ser la prosperidad, porque Dios prospera y bendice. Pero lo que Dios quiere es que crezcamos en una relación personal con Él, y todo, dice la Biblia, será añadido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Ahí está, hermano. Dice Juan, capítulo 3 de Juan, dice, amado, yo quiero que prosperes, así como prospera tu alma. Primero es el alma. El tiempo se nos está acabando. Hoy que tomamos la cena, es un recordatorio, hermano. Cuando usted tome la copa y el pan, dígale, Señor, yo quiero hoy decidir seguir tu visión, sino la visión mía. Porque es algo personal. Recuerde, si usted no puede decirle al Señor, Señor, yo nunca supe cuál era la visión. No, hermano, hoy, 2 de octubre del 2022, le hemos mostrado en la palabra que eso es lo que Dios dice. Cuando tome su pan, su copa, dígale, Señor, yo quiero. Y lo que usted le diga a Dios es algo personal, y es lo que solamente usted y Dios van a saber. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra es clara. Que tú quieres que cada uno de aquellos que te conocemos crezcamos, Señor. Crezcamos en el conocimiento de tu palabra, crezcamos en la obediencia a ti, Señor. Como decía alguien, Señor, el principio de la prosperidad es la obediencia. Ayúdanos, Señor, a entender que tu Espíritu Santo tome tu palabra, la aplique a nuestra vida y que, Señor, no salgamos de acá como llegamos. Que entendamos, Señor, que no se trata de simplemente conocimiento, sino de estilo de vida. Pero no podemos saber
lo que tú quieres de nosotros si no lo conocemos en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, señores, es llamado por ti, Señor. Espíritu Santo, muestra a cada uno el llamado que tú estás haciendo, Señor, a su propia vida. Que los hombres que estamos acá, Señor, entendamos que somos llamados a tomar la responsabilidad como cabeza de hogar. Que como hombres somos llamados, Señor, a valorar a mi esposa, a darle el lugar que ella se merece. Que como hombre sea modelo para mis hijos. Y como esposa, Señor, cada esposa puede tomar la decisión de ser ese apoyo que el esposo necesita. Muchas veces esa voz de atención cuando no está él cumpliendo su responsabilidad. Que como hijos, Señor, podamos honrar a nuestros padres, respetarlos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú, Señor, has hablado en nuestra vida en este día. Que cada paso, Señor, cada proceso, cada tema que vamos a estar tratando, Señor, podamos entender que todo lo hacemos para ti, Señor, no para nosotros. Pero que eso va a bendecir nuestra vida y va a bendecir la vida de nuestra familia y la vida de nuestra iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, no seríamos absolutamente nada si no fuera por ti, Señor. Estaríamos vagando sin ningún sentido, sin una razón de ser, pero Padre, tú nos salvaste con la sangre de Jesús y nos pusiste en el camino correcto. Perdónanos por las veces, Señor, que nos hemos salido de ese camino y hemos hecho las cosas a nuestra manera. Pero hoy en este día, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, toca nuestra vida. Toca nuestra vida. Señor, te confesamos nuestro pecado, Señor. Confesamos nuestro pecado delante de ti, Señor, porque reconocemos que hemos fallado, Señor, que hemos pecado delante de ti. Porque hemos seguido, Señor, muchas veces la visión del mundo, nuestra propia visión, Señor, en lugar de seguir la visión tuya, Señor. Y Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que toques, Señor, la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Amado, este es un tiempo. Amados, este es un tiempo con el Señor. Dile, Señor, aquí está mi vida. Habla de una manera personal con Él. Deja que el Espíritu Santo te guíe a lo que tengas que decir. No tengas miedo en la presencia del Espíritu Santo. Deja que Él toque tu vida. Deja que Él te haga reflexionar, llevar a tomar esas decisiones que Dios está pidiendo que tomes en este día. Señor, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos acercamos a tu mesa, Señor. Gracias porque hoy, Señor, vamos a tomar, Señor, ese tiempo de intimidad contigo a través de la cena, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dice la palabra que nos examinemos cada uno a sí mismo, porque esto es personal. Y después que nos examinemos, que vengamos y tomemos la cena. Cuando la cena está servida, usted puede pasar cuando usted sienta que está listo. Tome su pan, tome su copa y vuelva a su lugar y siga adorando a Dios. Hable con el Señor, adórelo, bendígalo, porque usted es uno de los escogidos, usted es uno de los privilegiados, a quienes Dios ha llamado a vivir una visión especial. Esa visión de crecer en esa relación contigo. Crecer en esa relación personal con nuestro Dios. Crecer en esa relación personal. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.